Hola, ¿cómo están? Pues soy Andrea Kenia Sánchez Cepeda, soy colega trabajadora social mexicana, actualmente profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, la Universidad de la Nación, la Universidad de Latinoamérica. Eh, a, a través de la amable invitación que me hizo la maestra Sandra Ventura para compartir hoy con ustedes el tema de intervención social con familias, siguiendo un poco la línea y la aportación del doctor Carballeda en términos de la intervención social. Entonces, bueno, agradezco primero, antes que nada, la invitación de la colega Sandra Ventura, el apoyo también de la ingeniera Dalila de la Universidad Andrés Bello y me congratula pues estar de nuevo con ustedes, colegas, y compartir ahora el tema de manera virtual por esta coyuntura internacional que estamos viviendo sobre la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 que produce la epidemia, la enfermedad del COVID, pues, bueno, pues estar aquí como comentando estos temas que ante la actual coyuntura pues sí están adquiriendo una relevancia importante. Me parece, creo que también es importante decirlo, es importante también colocarlo. Eh, Permítanme tantito, se me olvidó poner el silenciador aquí para que no exista sonido externo del celular. Bueno, entonces agradecer la invitación y pues también compartirles que estoy muy contenta de poder entablar este diálogo y este intercambio pedagógico en el tema de familias, que como yo decía es un tema sumamente importante en esta coyuntura sobre el tema del COVID-19. Y bueno, pues en general de muchas otras problemáticas de Latinoamérica. Seguramente se los voy a mencionar en el intercambio que vamos a tener de manera en vivo, pero no voy a perder oportunidad también de aclararlo, de mencionarlo. Pues mi experiencia profesional ha estado siempre en torno de temas relacionados con el activismo en derechos humanos, básicamente en derechos humanos, y otra gran experiencia profesional, otra gran dimensión en la que me he podido desarrollar profesionalmente ha sido sí en la intervención con casos, en la intervención en atención personal y también con grupos, con familias a nivel territorial, la promoción, ejercicio territorial, de gestión, acompañando también movimientos sociales como acompañamiento psicosocial, acompañamiento con víctimas, con familiares con víctimas de graves violaciones a derechos humanos, y muchas de esas víctimas están en colectivo, como familias. Y también el otro gran campo que he podido incursionar es a través del arte, de expresiones artísticas y cómo incidir socialmente o a través, digamos, de la herramienta artística, ¿no? Aparte de la docencia, y hace ya 4 años en la labor de investigación en la Escuela Nacional de Trabajo Social y en la disciplina de trabajo social, ¿no? Investigación desde el trabajo social. Pues bueno, esa cuestión, soy trabajadora social a nivel licenciatura, a nivel maestría, a nivel doctorado, y con algunas otras especializaciones. Actualmente me encuentro dando docencia, investigación. Soy coordinadora del Centro de Investigación y Estudios Sociodeportivos
en SUNAM también. Bueno, un poco esto de lo deportivo es porque sí, soy una persona no deportista de alto rendimiento, pero digamos, soy una trabajadora social que ha promovido el movimiento en términos de política pública, y a través, sobre todo con cuestiones artísticas más que deportivas, pero sí un poco incluyendo esto del trabajo social en el deporte. Entonces, pues ahí estamos en esa labor actualmente, y sigo como activista y sigo colaborando en algunos procesos de acompañamiento psicosocial. Acá está lloviendo, espero que no se escuchen mucho los truenos, pero bueno, pues vamos a arrancar un poquito con esta primera sesión. Como lo verán en el blog o en la plataforma que tenemos, estoy proponiendo una distribución de contenidos en el que primero, bueno, pensando más bien esos contenidos, pensándolos en términos de que íbamos a poder interactuar, pero la verdad es que la señal ha sido muy difícil de poderla como tener. Entonces, pues por estas cuestiones logísticas, pues tuvimos que cambiar un poquito la logística, ¿no? Pensando también en que eran los mismos contenidos para 3 grupos. Entonces, voy a tener que modificar un poquito la cuestión, pero pues en el tema es un tema básico con el cual debemos de entrar cuando se habla de intervención social y con familias, ¿no? Antes que hablar de la intervención social, que seguramente ya la discutieron y la abordaron de manera muy plena con el doctor Carballeda, pues primero hay que entrarle a reflexionar qué pasa con las familias hoy en día, ¿no? ¿Cuál es también es un debate largo, es un tema que siempre ha estado en la historia, que entender por familia de manera categórica, pero también no olvidando la realidad, que eso es un poquito la primera parte que vamos a abordar en esta primera sesión, y en una segunda parte que me interesa mucho, también que nos instalemos en esa realidad y pasando de las conceptualizaciones, pasando de algunas propuestas teórico-conceptuales acerca de familia, cuáles son las realidades de las problemáticas familiares contemporáneas de las familias en Latinoamérica. Y para eso también voy a agarrar una categoría que dignamente gente de nuestra disciplina ha acuñado, ha bordado, que es la categoría de la cuestión social. Entonces, ¿cómo entender la cuestión social de las familias hoy para poder derivar un poquito y terminar con la propuesta que he tenido la oportunidad de acuñar también, de diseñar, de sistematizar? Realmente es una labor de sistematización sobre sobre pensar o reformular la idea diagnóstica que tenemos primero de la elaboración del diagnóstico y en segundo o en función, digamos, del marco del el golpe de realidad o el marco de realidad de las familias latinoamericanas de hoy en día. Y con eso vamos a terminar, y también me gustaría proponerles la elaboración de un ejercicio, de una pequeña tarea que es fundamental para poder entrar a la segunda sesión, porque la primera parte de esta segunda sesión consistirá en sus participaciones y en que podamos entablar un diálogo de intercambio entre experiencias de ustedes o a lo mejor experiencias o expectativas que hayan tenido en práctica respecto a familias, y cuál ha sido mi experiencia y cómo poder compartir en ese sentido a la luz de la revisión de marcos metodológicos sobre intervención social con familias, trabajo social familiar o trabajo social con familias. Entonces, pues bueno, pues empezamos, ¿vale? Voy a ver si puedo compartir pantalla para pasarles las diapositivas. Espero que esto funcione. Básicamente estamos en Zoom, ¿verdad?
Y pues les digo, no sé si funciona, pero esperemos que sí se pueda, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver. Ahí está. Creo que ahí está. Ajá. Ahí está, nada más que hay un recuadro verde que no puedo como quitar. Aquí está compartiendo pantalla, ok. Bueno, no quisiera no quisiera perder como un poquito el tiempo en esto, pero espero que sí lo puedan ver, espero que sí esté grabando y que lo puedan ver, por supuesto. Eh, bueno, ahí está la presentación. Lo primero que vamos a abordar es esta pregunta, ¿no? Que les tengo como una primera reflexión. ¿Familia o familias? ¿Qué es lo que podemos decir, analizar o discutir sobre quiénes son familias y quiénes no lo son? Porque es un debate que se da muy comúnmente en las comunidades, no solamente académicas, sino también en la comunidad social, y desde mi punto de vista un falso dilema. Vamos a revisar una variedad, digamos, de por qué conformamos familia. Y también, bueno, les traigo dos propuestas, ¿no? Les decía primero la revisión de algunos conceptos que desde mi punto de vista han sido obviamente de corrientes teóricas y autoras que han sido para mí fundamentales para especificar y para especificar el trabajo con familias y sobre todo entender y comprender la cuestión social de las familias hoy. El primero, el primer concepto que les traigo como propuesta, ¿no? Es de Antonio Gramsci. La familia es, en esencia, dice Gramsci, un organismo moral. Es el primer grupo social que va más allá del individuo, que impone al individuo obligaciones y responsabilidades, así como también siendo un órgano de defensa y de tutela, dice Gramsci, biológica como social. Es, digamos, Antonio Gramsci es uno de los teóricos de la sociología y de la política, quizá más complejos, pero también más con mayor sustento. Me parece que es un concepto que nos abre, que de entrada nos da una primera aseveración que es muy recurrente en los debates y en la reflexión desde las diversas, o el reconocimiento de las diversas expresiones familiares. Me parece me parece que sí debo de hacer una pequeña acotación en cuanto a desde dónde habla Gramsci de lo moral. Y Gramsci aborda o habla de lo moral desde un posicionamiento político que va en contra del positivismo, en contra de la funcionalidad sistémica y que la reconoce como un grupo o como él bien dice, ¿no? Un grupo en donde hay cuidado o esta tutela, ¿no? Reconociendo que hay, por supuesto, una comunicación entre la institución, las instituciones del Estado, de la nación y este grupo social que decimos familia, y no, quizá no ahonda, no profundiza más que decirlo como un órgano de defensa, pero cuando habla de un organismo moral, me parece que se está refiriendo a ese grupo donde se ponen, se colocan, se crean y se recrean principios y valores fundamentales para la vida humana.
El siguiente concepto que les traigo, que va también a algo en sintonía y que quizá ahí sí el doctor Dussel, que es el concepto siguiente que les traigo, Enrique Dussel Ambrosini, quizás sí profundiza más allá de la cuestión del organismo moral al que nos había dejado Gramsci. Yo he tenido la oportunidad de escuchar al doctor Enrique Dussel en muchas ocasiones y también ustedes les invito a que pudieran ver sus videos a través de la plataforma de YouTube. Y él siempre diferencia o le gusta hacer una diferenciación entre lo que es moral y ética. Y yo supongo que esta necesidad de diferenciarlo del doctor Dussel tiene que ver con una propia genealogía de cómo se ha entendido o cuando se interpone la palabra de lo moral, sobre todo en México o en el contexto de México, y que me imagino que en el contexto centroamericano no ha de ser diferente, ¿no? En el término, por ahí hay una broma muy recurrente aquí en México, no sé si allá en San Salvador, pero aquí en México hay una broma muy recurrente cuando se dice la moral no es un árbol que da mora, ¿no? O sea, como refiriendo a que a veces se superficializa cuando hablamos de la moral solamente como hablando de un buen comportamiento de la persona o de una comunidad, sino que tiene que ver con una dimensión axiológica, no solamente de la persona, sino de la vida humana. En ese sentido, el doctor Dussel no le hace esta diferencia de lo moral y de lo ético, y le gusta más hablar de lo ético, o no solamente hablar, sino él aclara muy bien que toda su contribución, toda su construcción y la aportación desde la gran aportación de la filosofía de la liberación, que él pues es uno de los principales expositores, sobre todo de estas epistemologías del sur y de esta corriente latinoamericana sociológica, alternativa a otras corrientes sociológicas que principalmente nos vienen de Europa o de Estados Unidos, ¿no? Tiene que ver con la ética como el principio o el eje sustancial de afirmar la vida del ser humano. No, a veces el mismo doctor Dussel lo dice, ¿no? Cuando hablamos de moral, hablamos de una expresión y de una interpretación de entender un cierto comportamiento axiológico en ciertas culturas y ciertas sociedades. Por ejemplo, hablar de que se les corte la mano a los que roban, ¿no? Por decirles un ejemplo, ¿no? Sin decir qué cultura, qué país, pero es una idea muy recurrente, a veces en las personas, como para decir, vamos a establecer lineamientos muy claros, ¿no? Porque si hay un acto de mal, debe de haber un castigo. Bueno, ahí está inmersa la moral, pero para el doctor Dussel hablar de ética tiene que ver con un principio, con el principio fundamental y a la vez sí contradictorio de pensar en que no podemos contraponer o no podemos enfrentar un mal acto con otro acto que cause más mal o que dañe la soberanía en todo sentido de la dignidad humana, en este caso de la soberanía corporal. Es un poco complejo, pero tengo que hacer esa advertencia para también compartirles el concepto, ¿no? Bueno, para Enrique Dussel, la familia es un grupo social en una sociedad o época histórica dentro de la cual el ser humano nace, crece y despliega su mundo de sentido. Esto es muy importante. También ahí toca algunos linderos o algunas fronteras en términos psicosociales, si lo podemos ver así. Y también el doctor Dussel nos habla de que la familia es el espacio donde la proximidad y el rostro ante el rostro que nos acogió de las figuras parentales, ¿no?
padre, madre o otras figuras que están tutelando el proceso de crianza, ya como un proceso social. Y termina con algo que me gusta mucho y que se entiende un poquito también cuando se hace esta aseveración de que la familia es la célula de la sociedad. Bueno, para el doctor Dussel, la familia es el ethos del pueblo. O sea, en la familia se encarna o se materializan las posibilidades más éticas que pueda tener una cultura y un pueblo, ¿no? Entonces desde ahí también podemos entender muchas cosas, como si la familia se descompone, las comunidades, los territorios, el Estado-nación se descompone, ¿no? Y viceversa también, ¿no? En esta dialógica, y también podemos entender algunas aseveraciones o frases latinoamericanas al respecto de cómo la historia o lo que hayas vivido dentro de tu familia en tu infancia va a marcar de alguna manera tu historia personal a largo plazo. Podemos entender muchas cuestiones, ¿no? En esta sencilla y simple frase que nos proporciona el doctor Dussel, como la familia es el ethos del pueblo. En la siguiente tenemos dos propuestas también, una de una gran antropóloga que yo admiro mucho y que, por cierto, la conocí a partir de una recomendación, de una gran recomendación, y que tuve el honor y la posibilidad de ser tutorada por el doctor Alfredo Carballeda en mi tesis de doctorado, y él fue el que me recomendó a esta gran autora que es Elizabeth Yellin. Para Yellin, la familia es el eje central entre lo público y lo privado. Es una fuerza política. Esto es un poco también, voy a hacer un pequeño paréntesis. Elizabeth Yellin obviamente tiene estudios antropológicos básicos del estudio de comunidades y de familia, pero supongo que lo que marcó su carrera en ese sentido fue en la época de la dictadura y el acompañamiento, atestiguamiento y activismo que tuvo a favor de los movimientos, sobre todo con las abuelas de la Plaza de Mayo y en ese entonces madres en busca de sus desaparecidos por la dictadura, y empezó a generar conocimiento y academia a partir de este tema muy crudo, muy fuerte, y esos son, digamos, el marco también desde donde ella escribe. Entonces, ahí también uno puede entender cuando Yellin dice que la familia es una fuerza política. Y también esto es algo muy importante, que a mí se me hace muy relevante. La familia es una metáfora poderosa en el discurso político. Eso que ni qué. O sea, eso lo hemos tenido y lo tenemos y lo seguimos teniendo y lo podemos seguir escuchando en los discursos políticos de los jefes de Estado y de otras figuras políticas, o de campañas políticas, en donde siempre se sitúa o se coloca a la familia, además de que desde un modelo o desde una idea, desde un proyecto, sí, desde un proyecto de nación, pero que se puede discutir de qué tintes tiene, ¿no? Y qué figura, de qué imagen de familia te quieren vender, ¿no? Hablando en términos de campaña, pero también hablando en términos de actuación, qué tipo de familia, qué modelo se quiere colocar o poner como tal, ¿no? Como modelo ideal, como modelo que debe de ser, que eso es, digamos, en términos de decisiones políticas de Estado, lo más peligroso. Entonces, me gusta mucho cuando Yellin habla de que la familia es una metáfora poderosa. Y también me gusta esto de metáfora, porque
vamos a ver, y que incluso en la misma disciplina, esta sombra y este fantasma de la metáfora ha generado también ciertas direccionalidades en la forma de cómo pensar la intervención social en las familias, que lo vamos a ver mucho más adelante. También Yalin hace una advertencia. Este discurso, esta colocación de la familia en el discurso político es contradictorio, porque aunque sea conceptualizada, dicha, nombrada como la célula básica de la nación y de la sociedad, por otro lado, se le interviene en su privacidad y en la intimidad, no solamente violentando por las fuerzas del Estado. En ese sentido, ustedes y nosotros, hablo a nivel países, ¿no? Tanto El Salvador como México han tenido experiencias muy difíciles de intervención del Estado, donde ha habido familias desplazadas, donde ha habido incluso graves violaciones a derechos humanos, como la intervención de cuerpos paramilitares en algunas localidades y territorios que han provocado no solamente desplazamientos, sino en otros casos asesinatos masivos, desapariciones masivas, ¿no? O como en el caso de Guatemala, ¿no? En donde sí hubo plenamente un aparente genocidio muy claro hacia pueblos étnicos y originarios. Sino también una forma de intervenir en esta privacidad, en esta intimidad de las familias, tiene que ver con la negación y el acceso a derechos. Y yo creo que esto nos viene muy a cuento hoy, en esta actualidad, no tanto hablando, como les decía yo, de una violencia de cuerpos del Estado, una violencia militar, policíaca, sino en términos de también cómo pensar la administración de los servicios de salud frente a una pandemia, frente a que no existan los recursos necesarios del Estado y para lo que pagamos impuestos para tener una garantía de acceso a un servicio de salud digno. Ahí también hay una intervención del Estado, ¿no? Ya después, en la segunda sesión, haremos este acotamiento o esta diferencia, digamos, también es una advertencia que es desde ese punto de vista no hablamos de intervención social, claro que no, ¿no? Claro que no, y habría que desapegarse cuando categóricamente se habla de la intervención social. De hecho, el doctor Carballeda y otros colegas en la disciplina de trabajo social lo han podido desarrollar de una manera muy clara, ¿no? Desapegándose de ese concepto y de esas realidades también de la intervención del Estado. Entonces me parece que eso es muy necesario también de que lo coloquemos desde esta primera sesión y que lo tengamos muy en mente. En una cuarta revisión, ¿no? Está un compañero que forma parte, que es un compañero filósofo y que forma parte, digamos, de aquellas personas que han seguido, que siguen la escuela del doctor Enrique Dussel Ambrosini en la UNAM. Este compañero es también un compañero profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, y él tiene un libro muy bonito que se llama Metodología para la Intervención, que es un libro no tan teórico, sino en su primera parte muestra el rescate de una experiencia de trabajo comunitario, incorporando los conceptos o a partir, digamos, de los conceptos que ha acuñado, o a partir de las fases, de las etapas de cómo pensar la filosofía de la liberación del doctor Enrique Dussel. Bueno, este compañero se llama Gabriel Herrera Salazar, y él comparte un concepto de la familia también con el cual yo me siento muy identificada, que es la familia es la intersubjetividad primera, donde se comparte algo en común, creando comunidad
es la fuente donde debería ser creada la sociedad equitativa en el igual reparto de responsabilidades y derechos. Esto me parece fundamental y me parece que en ese concepto hay un brinco tremendo a los conceptos tradicionales que tenemos de familia, sobre todo desde la funcionalidad clínica y desde la perspectiva sistémica, que en trabajo social pegaron mucho, pues desde Marie Richmond, pero no tanto por ella o por culpa de ella, sino por la, digamos, por la moda, por la intensificación que hubo de los estudios psicológicos a partir de la o después de la primera y más de la Segunda Guerra Mundial. Entonces hubo, así como la economía, un auge, un pensamiento y modelos hegemónicos desde donde pensar la familia, que obviamente nos aportaron o nos hicieron pensar en la familia como sistemas reproductores de modelos y de otros sistemas, ¿no? Que tenían que ver con lo social, con lo cultural, con lo económico. Para mí, este concepto de Gabriel es el que quizá más, o de los que más se apega ya o se va pegando de manera muy, iba a decir exquisita, pero igual es un concepto también un poco como superiorizado, ¿no? Me parece que Gabriel conceptualiza, cuando habla de la intersubjetividad, ya ahí hay un plano que nos coloca también desde o la posibilidad de la transdisciplina. Y cuando nos dice que se comparte algo en común y creando comunidad, me parece que ahí ya también está colocada la importancia que tiene la familia como un organismo dinámico, como un grupo social dinámico, en constante movimiento, en constante interacción y recepción de cuestiones, no tan de causa y efecto, sino que porque también hay una actuación ahí de fondo que las familias en los territorios hacen de resistencia, de resiliencia. Hoy lo vemos, por ejemplo, ante esta coyuntura del COVID, ¿no? En donde, pues bueno, hubo una política de confinamiento de las casas, pero en donde en cada casa y en cada hogar y en cada familia se van generando ciertas formas de resistencia, de actuación, que sin caer, y eso es lo que también me parece muy interesante del concepto de Gabriel, sin caer en lo funcional y lo disfuncional, que eso me parece que está súper rebasado en el tema de las familias, nos aclara y nos dice qué es lo verdaderamente importante de este espacio intersubjetivo al que llamamos familia. Algo en común, un proyecto de vida en colectivo, creación de comunidad y algo también tremendamente importante, que es el primer espacio que, aunque sea intersubjetivo, es el espacio donde se puede dar o construir sociedades equitativas en el igual reparto de responsabilidades que de derechos. Eso, para un poco interpelar la familia patriarcal de la que nos hablaba Federico Engels, pues es fundamental, ¿no? Para pensar en posibilidades de poder transformar lo que conocemos como violencia familiar, pues también es fundamental, ¿no? Ya ha pensado en esquemas de actuación muy concretos, ya de intervención social para transformar una realidad concreta o transformar realidades, ¿no? Que es finalmente nuestra materia de trabajo. Y bueno, ya las tres últimas, ya algo más de casa, ¿verdad? Que son pues tres concepciones que seguramente ustedes han revisado en su recorrido como estudiantes en trabajo social, profesores, no sé. Marie Richmond, bueno, que es un clásico, ¿no?
de trabajo social, sobre todo en el tema de diagnóstico social. Y bueno, sí, el tema de la gran aportación de Marie Richmond en ese sentido sobre diagnóstico social fue a partir justo de su actuación profesional con viudas de la Primera Guerra Mundial y el asunto con los huérfanos, ¿no? La adopción, la orfandad que se empezó a dar en ese contexto. Pero en revisiones de sus aportaciones podemos encontrar concepciones, ¿no? Concepciones de diferentes temas, y en ese sentido la concepción de Marie Richmond desde las familias, ¿no? Pues son grupos particulares de contextos sociales específicos, ¿no? En donde, y que eso me parece que es también una gran aportación de Marie Richmond, siendo sistémica obviamente, en entender el contexto social como como una influencia, ¿no? Interactiva y que a la vez también las familias pueden influenciar ese contexto social, que es lo que yo les decía hace unos momentos, ¿no? Ojo, no entendiendo como esto de causa-efecto, función y disfunción, no. Vamos a revisar al ratito, ¿no? Que ahí hay una parte epistémica de fondo que sí tenemos que revisar y con la cual tenemos que tener cuidado. Cuando hablamos de esta influencia interactiva entre familias, contexto social y familias, estamos hablando de un diálogo en donde sí se generan procesos y acciones sociales. No pensado como eso, les digo, causa-efecto o función y disfunción, ¿no? Siempre cuando interpelo esta idea de por qué no hablar de la funcionalidad de las familias, siempre hay una pregunta fundamental que tenemos que hacernos, ¿no? Cuando hablamos de la funcionalidad de las familias, estamos hablando o pensando en la función, ¿desde qué lógica? ¿Desde qué lógica? O sea, ¿qué sería lo normal? ¿Qué sería la funcionalidad? Yo creo que trabajo social tiene pautas muy claras de qué sería finalmente vivir en función de lo social, ¿no? Pero a veces mucho de esta funcionalidad tiene que ver con lógica, desde donde se piensan modelos romantizados o ideales de qué pensar en la familia, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, no, pues sería ideal que ninguna familia centroamericana tuviera que migrar y que recorrer el territorio mexicano poniendo su vida en riesgo. Sería ideal que el tren llamada La Bestia no existiera, pero eso no es la realidad, ¿verdad? Entonces, por eso es cuando decimos, o por lo pronto cuando yo interpelo muchísimo hablar de la funcionalidad y disfuncionalidad de las familias, por este diálogo, por esta dialógica que Marie Richmond aclara muy bien. Y bueno, con otros dos colegas trabajadores sociales, los dos argentinos, sí estoy muy influenciada por el trabajo social argentino, debo de reconocerlo, y me gustan mucho estas dos propuestas, ¿no? La primera de Liliana Barr, que habla de las familias como sujetos históricos y sociales, que eso va también muy acorde a las explicaciones del doctor Carballera sobre intervención social, sobre todos los componentes de la intervención social. Familias como sujetos históricos y sociales capaces de transformar las relaciones entre sus miembros con las instituciones y con el Estado. Fíjense que aquí ya se va asomando algo que me parece muy importante y que quizá en el concepto de Gabriela Herrera Salazar no se asoma, pero cuando Bark habla de que las familias son capaces de transformar las relaciones, también ahí ya nos coloca en la posibilidad de no ver o no siempre observar a las familias como víctimas, como núcleos vulnerables,
porque las familias, como creo que me parece que es algo necesario, central pensar, es que las familias no son vulnerables, son vulneradas. Hay un contexto, hay componentes, hay instituciones, hay condiciones, hay riesgos ambientales que las vulneran. No siempre pensar que la debilidad, porque además pensamos en la vulnerabilidad como una debilidad, como algo negativo, como algo que nos discapacita, o que no nos hace embonar, que no nos hace ser funcionales, ¿no? Y no, ni las familias ni las personas son vulnerables, son vulneradas. O sea, es cambiar completamente la lógica en el discurso, también en la forma de pensar a las familias y a las personas también. Y esto se ratifica también con la definición de Carlos Heroles, que tenemos como última, que es reconocer a la familia como actor social y como sujeto de derechos humanos. Bueno, hasta aquí la parte de los conceptos de familias y me gustaría ahora compartirles algunas fotografías y reflexiones que quizá las podemos un poco comentar en el chat del foro, de la plataforma. Yo siempre hago este ejercicio como para ir cerrando el tema de pensar a las familias, de la definición de familia hoy en día. Primero, bueno, pues les traigo una serie de fotografías, ¿no? Y una pregunta, ¿qué vemos? ¿Qué vemos ahí en esta primera fotografía? Obviamente no solamente viendo a las personas que integran esta familia, si yo les dijera cómo conceptualizarías, cómo tipificarías esta familia, ¿cuál sería su respuesta? Por ejemplo, y su escenario, en qué contexto están, en qué situación perciben ustedes que se encuentra esta familia. En este siguiente, ¿no? Ahí que vemos, ¿no? Es una familia más extensa, en la otra veíamos alrededor de 6 integrantes, ¿no? En este estamos viendo por lo menos 8, 9, y ahí que vemos, ¿no? ¿Qué situación socioeconómica podemos percibir en esta foto? ¿Quiénes son? Si yo les dijera, pudieran identificar aquí quién es la mamá, quién es el papá, si son todos hermanos, quizá hijos, ya hablando de primos, ¿no? Y en esta última foto, pues, ¿qué vemos? Vemos ya una familia más reducida y quizá en otro tipo incluso de situación emocional o intersubjetiva, como nos propone Gabriel Herrera Salazar, ¿no? Si pudiéramos, si yo les preguntara a tres grupos distintos, ¿no? ¿Qué ven en estas 3 fotografías? Lo que sí estamos seguras y seguros que todos nos dirían es que son familias. Las 3 fotografías, pues son familias, de algún tipo, de alguna situación socioeconómica específica, reflejando cierta emocionalidad en ciertas condiciones, pero todos coincidían en que son familias. Ahora, en un segundo ejercicio, les quiero proponer, ahora que ven. Ahora que ven en esta, por ejemplo. Déjenme ver si puedo amplificar. Ahí estoy amplificando. ¿Qué vemos? Bueno, acá arriba les tengo ya algunos conceptos, ¿no? Estamos viendo una familia lesbo-maternal.
encabezada por dos mujeres que decidieron procrear. Particularmente, bueno, conozco el caso, entonces decidieron procrear a partir de inseminación artificial, con la elección en bancos, digamos, en bancos específicos de espermatozoides eligieron, y una de ellas fue la que decidió ser el cuerpo alojante, y bueno, generar y ejercer su maternidad, no solamente procreativa, sino, como lo vemos aquí, es una pareja lésbica que decide ejercer la crianza como proceso familiar y como proceso social. Siguiente, ¿qué vemos acá? Que déjenme decirles, no sé cómo esté en El Salvador, pero aquí, aquí en México, es el tipo, la expresión de familia más recurrente. Después de la familia nuclear, como se conoce, encabezada por figuras papá, mamá, hijos, hijas y hasta el perro, ¿no? Ya no es considerada la familia con mayor porcentaje en el país. Es esta expresión familiar que malamente, mal llamada, estigmatizadamente, se le conoce como madre soltera. No, o sea, es un concepto muy estigmatizante, es un concepto que, como lo vamos a ver a continuación, genera estigma, genera discriminación, sino vemos a una mujer como jefa, como cabeza de familia, y ejerciendo su marentalidad. Esto es una aportación de colegas y de profesionales españolas, ¿no? Que sí deciden diferenciar entre la marentalidad y la parentalidad, ¿no? Con una perspectiva de género, ¿no? Pero es lo que comúnmente se le conoce como familia monoparental, encabezada en su mayoría por mujeres. Es la realidad, por ejemplo, que aquí en México es abayazadora como es la cantidad de familias monoparentales que han crecido en el país. Y bueno, esto pues tampoco es nuevo, y tiene que ver también con un problema ahí bastante fuerte sobre el machismo, la violencia familiar y el abandono. Pero en el caso de México, y yo sostengo que el crecimiento de las familias monomarentales también tiene que ver con los años difíciles que hemos pasado en México respecto a la guerra contra el narcotráfico, dado que ha habido muchísimo desplazamiento, muchísimos desaparecidos, muchísimo asesinato, por supuesto, y también muchísimas de otras acciones, ¿no? Migración también, en donde, bueno, pues el hombre decide irse, abandona, es desaparecido o es asesinado, y bueno, hay mujeres que se tienen que quedar como jefas de familia hoy en día, ¿no? Ejerciendo la crianza en este caso. Entonces, bueno, es la monomarentalidad o monoparentalidad, una de esas expresiones diversas y distintas en nuestras realidades latinoamericanas de hoy en día. La monoparentalidad, que les decía, bueno, es nada más una diferencia en términos de la perspectiva de género, y además es menos común que un hombre se quede, y las razones son distintas. Cuando un hombre ejerce solo la crianza, es porque en su mayoría enviudó. O sea, no tiene que ver con historias crudas, o con historias que pudiéramos pensar como infidelidades. Son los episodios más reducidos. Cuando un hombre se queda solo como jefe de familia y como responsable de la crianza, es porque en la mayoría de las veces hubo viudez, por motivos de enfermedad o por motivos de accidente también. O de violencia también puede ser. Bueno,
¿qué vemos aquí? Quizá una de las imágenes más polémicas, bueno, tiene que ver con el concepto un poquito más arriba, ahí les tengo, ¿no? Familias homoparentales, que son familias encabezadas por una pareja homosexual, una pareja gay, y que también deciden ejercer la crianza mediante ejercicios como adopción. También las familias lesbomaternales las pueden ejercer a través de la adopción, o también técnicas de reproducción asistida, pero en este caso para los hombres en términos de técnicas de reproducción asistida tendrían que tener un útero, digamos, o una mujer. Prácticamente no podemos hablar como en términos de útero nada más, sino tenemos que hablar del cuerpo entero, ¿no? De la intersubjetividad entera, y tiene que haber una mujer que sea la alojante, ¿no? Que pueda ser el cuerpo alojante eh, de esa procreación, ¿no? Entre dos hombres. Entonces, bueno, allí tenemos una familia homoparental, quizá sí, de las más discutidas, de las más apeleadas o apugalladas por la cuestión de la discriminación, pero de las más comunes, ¿no? En términos de expresión, en términos de visibilidad también en Latinoamérica, más que las familias lesbomaternales. Bueno, aquí tenemos un caso que es latinoamericano, que ustedes lo pueden revisar en YouTube, un caso muy sonado, pero me parece que dentro de las familias diversas es eh, la familia más invisible, más excluida, más marginada. Son las familias transgénero. Las familias transgénero tienen dos situaciones, dos posiciones, vamos a decirlo así, ahora, respecto a lo que también les traigo al ratito de que comentar. La familia transgénero, o bien como en este caso de Dayan y de Fernando, Fernando nació con sexo biológico con órganos sexuales femeninos, y Dayan nació con órganos sexuales masculinos. Ellas no se operaron, mantuvieron sus órganos sexuales reproductores. Ella sí, tanto ella como él, ya en su identidad trans, tomaron algunas hormonas para finalmente ir transitando hacia el cambio de identidad de género, pero no hicieron ninguna intervención quirúrgica para cambiar sus órganos sexuales. De tal manera que él, Fernando, que antes era ella, y ella, Dayan, que antes era él, se conocieron, se enamoraron y pudieron procrear a través de una relación como las parejas que dicen normales o heterosexuales pueden procrear a sus hijos, que es a través de una relación sexual, de un coito heterosexual. Y de ahí nació su bebito. Entonces, pero obviamente hay toda una cuestión, ¿no? No solamente, no es un tema nada más de procreación, es un tema inclusive desde las identidades legales de estas personas, cómo van a registrar a su hijo o a su hija ante el registro civil, si es que no todavía, si es que alguno de ellas no tiene la reasignación de la identidad jurídica. Bueno, es todo un problema. Esa es una condición, por un lado, es vamos a decir, un tipo de familia transgénero. Y el otro tipo de familia transgénero son aquellas familias nucleares que tienen hijas o hijos que han decidido hacer un cambio, o que no se sienten en la frase típica famosa de el niño o la niña no siente que su cuerpo, que su identidad corresponda a su cuerpo, que son niñas y niños transgénero.
y son familias que tienen estas hijas y estos hijos, y son familias que en vez de expulsarlos, en vez de ha habido casos muy crudos en todo el mundo, ¿no? En donde hay familias que hasta han asesinado a los hijos porque son o porque se sienten diferentes, ¿no? Sino que son familias que han decidido apoyar la transición identitaria de sus hijas, hijos o hijes, como ellos y ellas dicen, y que también reconocen que ellas y ellos han transicionado en ese sentido, ¿no? Transitando hacia conceptualizarse de manera diferente. Ahí las mayores agresiones vienen de el contexto social, como bien dice Marie Richmond, en el sentido de que la niñez y la adolescencia transgénero tiene graves problemas de accesibilidad de derechos en la educación, en salud. Son a veces niñas y niños que ni siquiera pueden viajar con sus familias porque efectivamente el documento, el pasaporte dice que te llamas Juan, pero Juan no está porque Juan ha decidido ser Juana, ¿no? O sea, se viste como Juana, se siente como Juana, y pues ahí ha habido incluso problemas de cuestiones legales, de violencia, de violaciones a derechos humanos en las aduanas, en los aeropuertos, una serie de cosas, de problemáticas muy, muy, muy difíciles en este tipo de familias, ¿no? Transgénero, que les repito, me parece que es el tipo de familia más invisible, más marginado, más excluido en ese sentido cuando se habla de las diversas realidades familiares. Y bueno, por último, bueno, siguiendo con el tema transgénero, bueno, aquí, que es lo mismo, ¿no? Pero es una mujer transgénero que está ejerciendo su monomarentalidad o monoparentalidad, ¿no? Son historias que a veces hemos visto quizá en series, ¿no? Que pensamos que son más agringadas, pero que también están en las realidades de nuestros contextos latinoamericanos. En esta historia, por ejemplo, él es su papá. Él es su papá, los procreó, ellos lo conocieron como es su papá, y él reconoce, decide hacer su transición, o más bien reconoce su problema, el problema del no reconocerse, no aceptarse, como siempre quiso haberse mostrado al mundo, y ya hace su transición de identidad de género ya tardía. Hay un divorcio, además la mamá no, aparte de que hay una separación, pierde la guardia y custodia de sus hijos porque a él o ella, actualmente ella, demuestra que tiene no solamente la solvencia, sino que tiene la estabilidad emocional para educar a sus hijos, a sus hijas, de frente a la mamá que tenía serios problemas psicológicos, y incluso él es un profesionista, tiene su profesión, tiene un trabajo estable, o sea, demuestra, digamos, una serie de componentes que asegurarían el estado y bienestar de la niña y del niño, muy independientemente de la forma en que él decidió mostrarse al mundo o la forma en el que él decidió transitar hacia otro género que es el inverso al de sus órganos sexuales, ¿no? Entonces, este es un caso muy interesante también y que causa mucho ruido, pero que tenemos que empezar a visibilizar y que tenemos que empezar a ver en las realidades sociales, ¿no? Con las que trabajamos, porque además es eso, no podemos obviar la realidad o negarla nada más pensando en que pues no estoy de acuerdo con ella, ¿no? Bueno, entonces en ese sentido no me quiero extender mucho en esto, pero les propongo que pensemos en la familia no como un concepto cerrado, que sigamos manteniendo los rasgos primordiales de cómo entender a la familia, que es una institución social, que reconoce su importancia neurálgica en la sociedad,
sobre todo muy importante, ¿no? Que se funda en 3 pilares de la sobrevivencia humana, que es la seguridad, la conexión y el refugio. Y que la familia en un sentido categórico es protagonista y de la cohesión de comunidades, en la construcción de sociedades, de culturas, de pueblos enteros, y que es un componente sustantivo del Estado. También en la otra diapositiva hay algo sobre el derecho a la parentalidad y algo que me gustaría mucho, con lo que me gustaría concluir acá, que es esta diapositiva que les estoy poniendo, es que si seguimos con esta lógica que nos decía Barr, que nos decía Heroles, y un poco también conectada con lo que el doctor Alfredo Carballeda nos habla de la intervención social, es que es importantísimo que reconozcamos a las familias también como una construcción social histórica. En ese sentido, en las actuales jurisprudencias en derechos humanos, los casos, incluso me atrevería a decir también los movimientos sociales, yo creo que en toda Latinoamérica, pero les puedo hablar más del contexto de México, ¿no? Han puesto y han colocado en el centro la importancia de pensar más allá de la forma de las familias, ¿no? Que pensemos justo en ese eje central, rescatando a Dussel, ¿no? Cuando habla de las familias como el etos del pueblo, es que las familias entonces son la primera dimensión donde se debería de afirmar la vida y de concebir la vida de una manera democrática, equitativa y demás. Esto, por supuesto, son expectativas, no es la realidad, pero en ese sentido, salir de hablar, de salir de solamente tipificar las formas, que es algo muy recurrente en trabajo social, tipificar las formas en las instituciones de qué tipo de familia es. ¿Por qué no hablamos de expresiones? Pero también, ¿por qué en lugar de hablar del tipo, por qué no hablamos mejor o hacemos un diagnóstico o generamos un estudio más profundo del proceso convivencial de esas familias? Otra vez, pensando en que la convivencia no es un concepto positivista, categórico, qué lindo, no. Convivencia, cohabitación, concentración, co-creación de comunidad, ¿no? Y aquí les tengo esta, ¿no? Es pensando en la convivencia como un proceso que va evolucionando a la par de las personas, la concepción de las relaciones sociales que se van construyendo de acuerdo al momento histórico, al clima de época, a la concepción de respeto y dignidad que tenga nuestro tiempo histórico. Y esto entonces es muy importante para no juzgar y para no tipificar o no decir esta familia es disfuncional porque el esposo decidió cambiar su identidad de género, sino pensando en las otras lógicas, ¿no? De, sí, este señor decidió transitar su identidad de género a una identidad de género femenina, pero ¿qué crees? Es el que tiene más estabilidad psicosocial, es el que tiene una estabilidad económica, es con quien en el peritaje psicológico infantil es con quien los niños expresaban la posibilidad de sentirse mejor y de convivir mejor con ella trans, incluso con aceptar también su identidad transgénero, porque obviamente ahí hubo un proceso que ella misma les aseguró en términos de terapia, de cuidado psicosocial, para que ellas, el niño y la niña pudieran entender el cambio, la transición a la identidad de género de su papá, ¿no? De que entendieran por qué él antes era su papá y ahora es su mamá. Entonces, digo, necesitamos colocar más la atención en los procesos convivenciales que en las formas, que en los tipos, que es algo pues muy recurrente que nos ha dejado también justamente la tradicionalidad positivista y sistémica en nuestra disciplina. Bueno, y en este sentido, ya para culminar este tema, las transformaciones de las familias son expresiones de familiares diversas, todas somos diversas, todas,
aunque seamos familias nucleares, todas somos diversas, ¿no? No de una idea dominante sobre lo que debería ser familia. Y aquí hay un esquema pues muy interesante, ¿no? Por un lado, arriba, ¿no? Tenemos la concepción de una familia romantizada, también como eso, pensando en que la familia siempre debería ser feliz, siempre debería estar feliz, siempre debería estar ahí para todo, pero la realidad es que no. La realidad es que hay justamente un piso de realidad, un contexto que nos habla también de esa capacidad performativa. Este es un poco ya conceptualizaciones trabajadas por mí, y también muy influenciadas por mi trabajo doctoral, que hice desde categorías muy burdianas, muy de Pierre Bourdieu, sociológicas, ¿no? Desde esa lógica, y de la que habla justo esto de la capacidad performativa. Es un poco la profundidad de esa antesala que nos habla Marie Richmond sobre el diálogo que hay entre las familias y el contexto social y las familias. La capacidad performativa es cómo estas familias representan, por un lado, la posibilidad de cohesión, integración, y por otro, también muy latente, muy visto en nuestras realidades latinoamericanas, los protagonistas de la disrupción, de la desintegración, de a veces también empujadas por las necesidades sociales de trabajo, de educación, de salud, de seguridad, que ni se diga también de seguridad, que los Estados-nación no han podido brindar y asegurar y garantizar ni a las personas, ni a las familias, ni a las comunidades, ¿no? Entonces, pues ahí hay una cadena también de disrupción y de desintegración en la que van dialogando estas dos estructuras, ¿no? Nación y familia. Y bueno, ya entraríamos a la cuestión social. Me gustaría un poco dejar de compartir. Bueno, voy a hablar un poquito de esto, la cuestión social de las familias hoy, como les decía en la introducción, ¿no? Retomando un concepto extraído también de aportaciones disciplinares, particularmente de la doctora Margarita Rosas Pagasa, que no es la única, pero bueno, a partir que tuve la oportunidad también de trabajar, de leerla, de trabajar textos y de trabajar un diálogo con ella a partir de la tesis doctoral, y bueno, entendiendo que la cuestión social son aquellas respuestas no configuradas por el Estado, y también entendiendo que este proceso que llevamos de descomposición quizás social, ¿no? Pues tiene que ver con una contradicción que se da ante el abandono y la salida de los esquemas y los modelos del estado de bienestar que se fundaron principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, los años 40, 50, 60, últimos, los 70, ¿no? Y a partir también de lo que se llama como el sistema neoliberal, de este sistema en donde imperó el modelo económico del mercado, en donde cosificó pues la vida humana al máximo, ¿no? Donde imperaron y se reforzaron los patrones de consumo, es decir, la familia no vista como sujeto de derechos, sino como consumidora, como la protagonista principal en los patrones de consumo y de activación de una economía basada en el consumo, y todo, prácticamente no solamente la vida humana, sino las relaciones sociales también se colocaron y se cosificaron en una economía del mercado neoliberal que además de eso generó y muchas veces provocó esta subjetividad neoliberal. Esto de la subjetividad neoliberal se entiende muy bien cuando la gente dice busco el sueño americano, ¿no? Se entiende perfecto cuando es una frase que explica muy bien esto de la subjetividad neoliberal, porque cuando uno profundiza en esto de busco el sueño americano,
principalmente se busca un mejor salario, se busca ganar dólares porque el dólar es una moneda que está por encima de las monedas locales, ¿no? Pero ¿para qué? ¿Para qué? Pues bueno, para tener una casa, o sea, para cuestiones fundamentales, para tener una casa, para mandar dinero para que mi familia tenga que comer. Eh, de trabajar tantas horas o trabajar muy duro y si trabajas muy duro vas a tener una buena remuneración. O sea, todo eso está colocado de manera prioritaria antes que pensar en los riesgos, antes que pensar en la soledad, antes que pensar en dejar o abandonar a la familia o el rol convivencial que se tenga con la familia, ¿no? Lo que pasa, obviamente también lo que pasó con las pandillas, con la estructuración psicosocial de las pandillas en Latinoamérica, en Centroamérica, también en México. Eh, Justo también toda la cultura que se empezó a dar alrededor de actividades ilícitas y que tenían, bueno, aquí en México yo lo que les puedo platicar es que de manera muy, muy cruda, ¿no? Algunas juventudes de hoy en día piensan en, ya no, o sea, no tienen un proyecto a largo plazo, un proyecto a mediano plazo, un proyecto a futuro, porque lo que importa es vivir pronto, pero vivir bien. O sea, vivir quizás 5 minutos, como dice en algunos blogs de narcocultura, ¿no? Vivir, aunque sea 5 minutos bien, pero con un Ferrari, manejando un Ferrari, ¿no? O sea, cosas de estas. A eso refiero cuando hablo de la cosificación de la vida humana, cuando hablo de la ruptura que tuvieron también las familias no solamente por los procesos de migración, sino también en el caso de nuestros contextos latinoamericanos, en el caso de explotación laboral, como esclavitud, le llaman esclavitud moderna. Los que no emigraban, ¿no? Los que no buscaban ese sueño americano y que además sí lograron tener trabajos remunerados en sus países de origen, sí los tenían, pero esos trabajos se fueron precarizando, de tal manera en que tenías que trabajar más horas para seguir teniendo el mismo sueldo o a veces hasta más bajo sueldo porque en función de lo que se precarizaba tu moneda, y también a partir de los 80 también empezamos a ver que en las familias pues surge la necesidad de que no nada más existiera una figura parental proveedora, una sola figura, el famoso un jefe de familia que saliera a trabajar, sino que hubo la necesidad de que ambas figuras parentales tuvieran que salir a trabajar, tuvieran que tener 2 sueldos por lo menos de entrada en las familias para poder subsistir en este sistema económico neoliberal y de consumo que quizá ya esté dando últimas, las últimas, sus últimos días, ¿no? Ante esta también crisis epidemiológica y financiera que ha generado justamente la coyuntura epidémica. Bueno, ya estamos casi por atravesar más bien ya atravesamos la hora, no, casi por atravesar la hora y media. Entonces, voy a dejar de compartir. Me gustaría, yo creo que voy a revisar cómo quedó grabado este primer video y ahorita voy a mandarles un segundo video para que hablemos de la cuestión social de las familias hoy, revisar algunos pequeños temas e irnos un poquito con explicarles un poco desde dónde yo concibo la posibilidad de reformular y de pensar un análisis diagnóstico un poco más profundo de las problemáticas familiares de hoy en día y explicarles un poquito la matriz también de tarea, de trabajo que les tengo propuesta para esta etapa. Bueno, nos vemos en un segundo video de esta primera.